versículo 25, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto es rapto. Amén. Amén. Amén, Jesús. Aleluya. Esto es maravilloso porque esto es el rapto. Amén. 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 Cuando Él se presentará una novia a sí mismo. Amén, Señor. ¿Y cómo la presentará? Una iglesia gloriosa. Santo tu nombre, Padre. Amén. Que no tuviese mancha ni arruga, Gloria a Dios. ni cosa semejante, Amén, Señor. sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. Amén. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¡Qué declaración! Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mire lo que dice Pablo: grande es este misterio. Sí, Señor. Amén. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Leemos hasta ahí nomás. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Espero que ustedes puedan ver esta cosa maravillosa en esta noche. Esperando que el Señor bendiga a cada hermano y hermana que nos está escuchando y que podamos ser bendecidos por su palabra. Amén. Nos gustaría hablar en esta noche, si el Señor así lo permite, por unos momentos de esto maravilloso que Pablo está hablando aquí, este misterio, amén, del cual Pablo nos habla. El misterio es de Cristo y la iglesia. Amén. Porque la palabra de Dios nos ha venido hablando estos días a través del pastor. Yo creo que ha sido maravilloso y glorioso para nosotros. Amén. Donde nos ha venido mostrando que hemos sido predestinados para esta hora. Amén. Y hemos sido escogidos por Dios para esta hora, y Él nos ha colocado aquí. Amén. Con el propósito de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Lo que Él ya dijo en su palabra. Amén. Porque Pablo nos dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo. Amén. Eso era allá atrás. Amén. ¿Para qué? Para ser adoptados. Esto es ahora. Amén. Hijos suyos. Amén. Según el beneplácito de su voluntad. Amén. La voluntad de Dios sería, en estos momentos, sería la que nosotros estaríamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Amén. El profeta de Dios dice: ninguna otra persona hace la voluntad de Dios sino aquellos que aman su palabra. Amén. Entonces, no vamos a hablar del matrimonio, amén, porque eso le corresponde al pastor. Pero sí queremos nosotros ver algunas cosas maravillosas, y yo quiero tomar 3 puntos de aquí y también tomar otra escritura para poder ver, y espero que nos alcance el tiempo y podamos ir viendo estas cosas. Gloria a Dios. Dice el profeta de Dios, dice: a fin de presentársela a sí mismo, dice el profeta, esto es en tiempo de rapto. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cuando Él se presentará a esa novia en el tiempo del rapto. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, esta redención, la cual nos iba a nosotros a alcanzar por la sangre de Jesucristo. Amén. Esa redención que Dios nos ha dado a nosotros, amén. Esa redención iba a suceder ahora, en este tiempo. Amén. Amén. Mira qué precioso esto. Pablo dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Entonces, mi hermano, aquí vamos a ver algo maravilloso. Gloria a Dios. ¿Qué sería una iglesia sin mancha? Porque nosotros lo decimos y lo repetimos y decimos, una iglesia sin mancha. ¿Qué es una iglesia sin arruga? ¿Se ha preguntado usted? Gloria a Dios. ¿Qué es una iglesia sin arruga? Amén. Y yo busqué en el profeta y digo, ¿qué es una iglesia sin arruga? Y el profeta lo que dice es tremendo. Lo cual yo se lo voy a leer porque es más pastoral que evangelístico. Pero el profeta, cuando habla de la arruga, habla del tabernáculo Branham. Y él dice, tabernáculo Branham, ¿hasta cuándo no saldremos de esa arruga? Amén. Aleluya. Y es maravilloso ver qué es sin mancha y sin arruga. Amén. Amén, ni cosa semejante. Lo invito a leer otro pasaje bíblico en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Y queremos poner una base para que ustedes puedan entender y puedan ver lo que queremos ver en esta noche. Gloria a Dios. Esta inspiración salió a medida que la palabra del Señor iba saliendo en estos días y pudiendo ver esas cosas maravillosas que Dios ha puesto para ustedes en este día. Amén. En el versículo 15 de Colosenses capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén, amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Amén. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén, Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Amén. Amén. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén, Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Gloria al Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Verdad, Señor. Amén. Amén. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Aleluya. O sea, en el principio Dios creó el Logos. Amén. Por eso Él era el principio de la creación. Amén. Amén. Dios no, el Logos era Jesucristo. Amén. El Logos era la palabra. Amén. 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 Y en el Logos, la palabra, estábamos nosotros incluidos en Él. Amén. Cuando Él pensó en el Logos y Él fue creado en el Logos, Dios te metió a ti adentro del Logos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y ese cuerpo que Él pensó del Logos iba incluido, tú ibas incluido en ese cuerpo. Amén. Amén. Y ese material que Dios iba a usar para poder venir a la tierra, dice el profeta de Dios, algo maravilloso, dijo, ese material, dijo, en el cual tú estabas incluido en ese material. Que cuando Cristo vino a la tierra y en el tabernáculo llamado, mira esto, mi hermano, es maravilloso. Gloria a Dios. En el tabernáculo llamado Jesús, el cual fue la creación de Dios, fue la sangre de Dios, fue el tabernáculo donde Dios habitó. Amén. En esa creación de Dios, Él pudo traer a manifestación. El profeta Mensaje de la Deidad Explicada dijo, en esas células de sangre estábamos nosotros. Amén. Y esa célula de sangre tenía que ser partida en el Calvario. Amén. Por eso dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Y si mi cabeza usted la puede ver y puede ver mi cuerpo, porque mi cuerpo ahora está, al estar en pecado, está cubierto. Amén. Pero mi cabeza está descubierta. Amén. Mire qué maravilloso esto. El cuerpo de Jesucristo es parte de la cabeza. Amén. Amén. Si Jesús fue la imagen del Dios invisible y Él es la cabeza y tú eres el cuerpo, Aleluya. ¿qué eres tú también de Dios ahora? Tú eres la imagen del Dios invisible. Por eso el profeta de Dios predica imágenes de Cristo. Y él dijo, Dios se está manifestando a través de creyentes. Amén. Y Él se está haciendo carne como Él lo hizo en Jesucristo. Amén. Y nosotros estamos llevando adelante la imagen. Amén. Porque mi cabeza no es Valdés y mi cuerpo González. No, es todo mi cuerpo. Yo soy todo completo Valdés. Amén. Amén. Yo no podría nunca separar mi cabeza de mi cuerpo. Amén. Porque sería un cuerpo deforme. Y el profeta de Dios dice, Él no es deformado. Él es perfecto. Amén. Y Él creó el Logos. Amén. Y en el Logos Él nos metió a nosotros allí. Pero deberíamos pasar el proceso que Jesús pasó. Venir sobre la tierra. Y según el tiempo y los órdenes de Dios en la vida eterna, en la predestinación de Dios, según el tiempo
tiempo que Dios iba a programar para nosotros, íbamos a manifestar ahora. Amén. Amén. Íbamos a manifestar ahora Sí, Señor. Amén. Amén. la palabra de Dios Amén. Amén. en la forma que Jesucristo la presentó. Amén. Amén. Pero durante todo el tiempo para atrás, Jesús, sabemos que a los 12 años estaba confundiendo a los escribas. Pero después automáticamente pasa al día que Jesús fue a las aguas del bautismo. Fue el comienzo del ministerio de Jesucristo. Amén. Amén. Pero Juan, mi hermano, que era el águila, él nos muestra antes del principio. Y nos dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Amén. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él estaba un poquito más arriba, dice el profeta. Y él nos mostró a nosotros, porque Juan, Mateo, Mateo, Lucas y Marcos, ellos empiezan, y el nacimiento de Jesús fue así. Gloria a Dios, aleluya. Pero Juan comienza en el principio. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Amén. Cada uno de ellos empiezan a mostrar desde que Jesús vino a la tierra, pero Juan nos está hablando algo más allá de eso. Por eso en el libro de Juan encontramos que él se da a conocer como el gran yo soy. Amén. Podemos encontrar en Juan eventos que no encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Amén. Porque Juan era el águila. Y Juan podía ver cosas que ellos no pudieron ver. Amén. Y contarlo en la manera que él lo pudo contar. Amén. Por eso mi hermano Pablo está hablando aquí diciendo: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Dios creó el Logos, usted fue creado en el Logos. Amén. Usted estaba ahí en el Logos. Dijo de Dios. Amén. Por eso mi hermano, mire esto: de Dios salió un jalo de luz, dijo el profeta. Mensaje de la crueldad del pecado. Y ese jalo de luz era Jesucristo. Amén. Era Jesús. Amén. Lo creemos. Cuando Él vino a la tierra y Él murió y Él fue a predicar las almas perdidas y Él subió arriba y Él se le apareció a los discípulos, ahí era Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque mientras tanto Él era Jesús. Amén. Amén. Por eso Pedro en el libro 2, en el capítulo 2 de los Hechos dice: Él, a este Jesús que vosotros crucificaste, Él lo hizo Señor y Cristo. Amén. Y Pedro da la llave y da el nombre de Jesucristo. Amén. Y Pablo, mi hermano, sin haberse juntado con Pedro, dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ellos ni siquiera se habían juntado y Pablo ya estaba hablando del nombre de Jesucristo. Amén. Pablo no estuvo en el aposento alto, pero el Espíritu Santo que se le apareció a aquellos, amén, de la forma que se le apareció a ellos, se le apareció a Pablo. El mismo Espíritu Santo, mi hermano. Esto es maravilloso. Quiero con esta base, quiero llegar a algo maravilloso, mire. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Las visibles, las que podemos ver. Y las invisibles también. Amén. Fueron creadas todas las cosas. Mire qué precioso. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso no creemos en la adoración de alguna otra cosa que no sea para Él. Gloria a Dios, Señor. Porque fue creado todo por medio de Él y para Él. Aleluya. Amén. Por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Vimos eso en la reflexión en estos días, los que lo han escuchado. Amén. Pero tenemos hermanos que nos están viendo que no nos han visto antes. Amén. El primogénito entre los muertos. Porque antes, mi hermano, Eliseo resucitó al niño. Amén. Vinieron muchos muertos a la vida, pero alguien tuvo que ponerse sobre ellos y orar. Amén. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos y ellos levantaban muertos. Amén. Pero nadie hasta el tiempo de Jesús se había levantado por sí solo. Amén. Y hubo alguien que se levantó, el primogénito entre los muertos, que se levantó por el propio poder que estaba dentro de él. Amén. Y él fue el primogénito entre los muertos. Amén. De levantarse entre medio de ellos. Para que en todo tenga la preeminencia.
Para que no le tengamos miedo a la muerte. Para Él decirnos, yo he vencido la muerte. Amén. Él es el primogénito, Él es el primero, mi hermano. En todas las cosas, Él es el primero. Mire qué precioso esto, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Y por medio de Él, y esto me gusta, y acá empezamos a entrar en nuestro tema, Él reconciliar consigo todas las cosas. Gloria a Dios, Señor. No dejó nada. Amén. Todo lo reconcilió a través de Jesucristo. Así las que están en la tierra, nosotros, Amén. como las que están en los cielos. Amén. Amén. Y veíamos que los que estaban en los cielos, amén, ellos estaban en un lugar temporal que era llamado el paraíso, donde el profeta lo dice en el mensaje del rapto. Él dice, es el lugar donde ellos estaban porque estaban bajo la sangre de los machos cabríos. Porque ellos estaban bajo la sangre del cordero que venía y ofrecían ante el sacerdote. Todos los que murieron en Cristo fueron a ese lugar llamado el paraíso. Esperando que en algún momento Abraham había visto el plan de la redención de Dios. Y él sabía lo que era proveerse del cordero. Amén. Y él sabía que uno de estos días aparecería ese cordero. Amén. Del plan de la redención que Dios le mostró a Abraham. Amén. Pero ellos estaban, Dios se lo mostró también a Daniel, Dios se lo mostró a Jeremías, amén. Dios se lo mostró a Isaías, todos ellos estaban esperando la promesa que Dios había dado a través de su palabra. Amén. Pero estaban en un lugar, en los cielos, era algo invisible. No podíamos saber nada de ello, pero había que haber una reconciliación. Algo tenía que sacarlos de allí y era el Cordero perfecto. Por eso cuando Él subió a los cielos, mi hermano, Él reconcilió a todos los que estaban ahí. Amén. Pero le había dado una clave según David. Amén. ¿Cuál era la clave para que ellos pudieran saber que era Él? Amén. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes el mensaje poderoso conquistador? Alzado puertas eternas que entrará el Rey de Gloria. Y ellos gritaron de adentro, ¿quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Amén. Gloria a Dios. Miren qué maravilloso esto. Amén. A reconciliar lo invisible. Porque dice, Pablo está diciendo las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Amén. ¿No es maravilloso esto? Entonces fue allá y él los vio y los encontró. Amén. Y Abraham dijo, mira, es el que vino a la tienda. Amén. Ezequiel dijo, mira, esa es la rueda en medio de la rueda. Daniel dijo, ese es el anciano de días. Amén. Y ellos se gozaron y se maravillaron porque las profecías que habían sido dichas se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Amén. Y él le dijo, vámonos de aquí, dice el profeta. Amén. Porque todavía hay un pueblo de los gentiles, lo cual ustedes no serán perfeccionados sin ellos. Amén. Porque según el tiempo yo vendré a ellos. La misma promesa que le hizo a Abraham, mi hermano. Perdónenme, pero estamos en fuego. Gracias, mi hermano. Según la promesa que Dios le hizo a Abraham, según el tiempo de la vida yo vendré a ti. Amén. Y ese tiempo de la vida es ahora, mi hermano. Donde la vida eterna se está desplegando en nosotros. De tal manera que Dios se está reproduciendo a sí mismo en estos cuerpos mortales. Entonces viene y Él saca a estos que están en el cielo y los reconcilia con ellos. ¿Por medio de qué? De la sangre derramada. Amén. Porque el pecado quería sangre. Por eso estos estaban en un espacio temporal. Porque la sangre de los machos cabríos lo había llevado ahí. Las leyes que ellos le pidieron a Moisés son los que pusieron a ellos en ese lugar. Pero la justicia divina los sacó de allí para traerlos a esta justicia eterna. Amén. Gloria a Dios. Como las que están en los cielos haciendo la paz
noticia más trascendental de la historia está en nosotros ahora. Que Jesucristo está vivo y ha resucitado en nuestro medio. Ya no demos malas noticias. Porque estas predicaciones que hemos tenido han sido buenas noticias. Amén. Donde tú puedes venir a la casa de Dios. Porque Pablo me dice que se predica a toda la creación lo que Pablo está hablando. Y sin mover a la esperanza del evangelio que habéis oído, lo escuchamos. Quizás de la cinta del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está en la tierra. Estamos predicando el evangelio. Amén. Entonces, como Dios, el plan de Dios, ¿cuál fue? Presentarse ahora en este tiempo del fin, una novia sin mancha y sin arruga. Pero para eso Dios nos tiene que probar. Para eso Dios te tiene que probar a ti. Porque es bueno cuando en el casamiento le dice, yo prometo, señorito, usted promete serle fiel en las buenas y en las malas, en la enfermedad. Sí, prometo, dice la esposa. Y será probado. Amén. Amén. Porque pasarán los malos momentos. Y eso será probado. Es allí donde tú te tienes que acordar que en el altar dijiste que ibas a estar al lado de Él. Amén. Lo mismo para el esposo. Tú dijiste, yo prometo estar contigo en la enfermedad, en lo que sea. Tú dijiste, yo prometo. Amén. Lo mismo cuando nosotros comenzamos, que usted se bautizó y dijo, sí Señor, yo te voy a servir toda la vida. Él dijo, yo voy a probar eso que tú estás hablando. Amén. Gloria a Dios. Pero el diablo nos hace creer que esta es una mancha en nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Que esa es una mancha, que tú cometes un error, que tú estás venciendo, estás luchando. Amén. El problema es cuando la gente se queda estancada en el problema. Amén. Amén. Pero cuando usted se cae, ¿qué hace? Se levanta y se sacude, no se queda tirado ahí. Amén. Usted va caminando y de repente y cae casi así y se levanta para que nadie lo vea. Amén. No te das problema que siempre hay alguien que te ve. Pero ese tropezón no es caída, mi hermano. Es levantarse y seguir caminando. No nos vamos a quedar tirados sobre eso. Amén. Por eso Él dijo que Él nos iba a limpiar de toda mancha. Porque el acusador de nosotros es Satanás. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted dice, hermano, pero esa mancha que tengo en mi vida, mucha gente puede haber dicho cosas de usted. Señor. Me gusta un testimonio del profeta que cuenta nuestro hermano Padre Grimm. Cuando vino aquella hermana, le dijo, hermano Branham, yo me voy a ir a una iglesia en la ciudad porque quiero buscar un esposo, porque acá todos me conocen y saben lo que yo he sido. Y el hermano Branham le dijo, vaya hermana. Y vino Billy Paul y le dijo, pero papá, ¿por qué no la discerniste? ¿Por qué no le dijiste algo sobre la vida de ella? Y él dijo, no. Dijo, Dios ni a su profeta le revela los pecados que están bajo la sangre. Amén. Él ni siquiera se los muestra. Los pecados que están bajo la sangre. Por eso Él dijo, Él se presentará a una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no tenga nadie que pueda acusarte. Una iglesia que no tenga a alguien apuntándote con tu dedo. No habrá una iglesia así. Porque Él dijo que sería irreprensible. Aleluya, Señor. Aleluya. Quizá usted fue un borracho. Quizá fue usted un apostador. Y hemos hecho cosas malas quizás en el tiempo anterior. Pero Él dijo que se presentaría una iglesia sin mancha. Yo no puedo caminar con eso. Yo no puedo caminar con esa mancha en mi vida. Tú tienes que avanzar hacia adelante. ¿Y de qué manera el profeta me gusta esto, mi hermano? Cuando
Yo le contaba al pastor, estos mensajes han sido inspiración del Señor. Porque estamos recibiendo inspiración por la gracia de Dios. Amén. Y eso nos pone más nerviosos. Porque quizás algunas veces nosotros podemos ver algunas cosas y armar un mensaje, pero por ahí nos ponen más nerviosos cuando el Señor viene y te dice, predica esto. Amén. Amén. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo es esto? De la forma que Él lo quiera. Amén. Amén. Entonces el profeta de Dios empieza a hablar algo tremendo. Y quiero mostrarte en esta noche. Amén, gracias. Quiero mostrarte en esta noche algo precioso que dice el profeta en este mensaje. Dios ocultándose en simplicidad y luego revelándose a sí mismo. Amén. Dice, estudiemos una sencilla gota de tinta. El profeta viene hablando de la sencillez, como Dios se revela en la simplicidad. Como Jesús le dijo, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Amén. Y eso respondía a la pregunta de Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el profeta, ahí estaba la respuesta a esa pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías, dijo, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a ellos. Sobre nosotros. Amén. Amén. Entonces dice el profeta, estudiemos esta gotita. Todo tiene un propósito. Ustedes se congregaron aquí en esta noche con un propósito. Charlie dice, yo cené en su casa. Nelly, usted me hizo comida con un propósito. Todo es un propósito. Esta iglesia fue edificada con un propósito. No hay nada sin propósito y causa. Ahora con la simple gotita de tinta, veamos de cerca la simple gotita. ¿Qué es una gotita de tinta? ¿De dónde vino? Si yo tuviera aquí una lapicera y yo la tuviera en mi bolsillo y esa tinta se desparramara, mancharía mi camisa y no podría volver esa camisa a usarla por esa misma razón, porque estaría manchada. Dice el profeta, mire, ahora esta tinta tiene un propósito. Puede servir para firmar mi perdón para salir de una penitenciaría. Puedo escribirme perdón para librarme de la celda de muerte. Puedo escribir Juan 3:16 y salvar mi alma por medio de creer. Pero también puedo firmar la orden de mi ejecución y me puede condenar ante el juicio. Tiene un propósito la gota de tinta. Veamos la gotita para ver de dónde vino. Es una acumulación de elementos químicos que forman esta tinta y es negra. Y al dejar caer sobre la rompa, la manchará. Pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y la echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gota de tinta? Yo hice esa prueba una vez y desaparece, hermano. Usted agarre un poco de lavandina, de cloro, no lavandina, cloro puro, y échele una gotita de tinta. Desaparece automáticamente. Dice el profeta, mire, el agua es H2O, lo cual es hidrógeno y oxígeno. Y tanto hidrógeno, este hombre no tenía hasta séptimo grado. Pero había alguien revelándole la fórmula científica. Y tanto hidrógeno como oxígeno son explosivos peligrosos. Y el hidrógeno y el oxígeno en realidad no son más que ceniza. Eso es lo que son, ceniza química. Ahora al unirlas se produce el agua, pero al apartarlas son hidrógeno y oxígeno y de allí puede continuar. Y yo no puedo, quizás hubiera algún químico sentado aquí, no puedo decir esto, dice el profeta, porque sé que algunos químicos lo dirán después. Yo no conozco la fórmula, pero la trataré de explicar en mi manera humilde, confiando que Dios revele esto. Yo puedo echar una gota de tinta en una tina de cloro, ¿y qué sucede? Inmediatamente desaparece el color negro. Usted no lo podrá hallar de nuevo de ninguna manera, porque ya no existe. Estamos viendo una iglesia sin mancha. Usted jamás la volverá a ver. ¿Qué sucedió? No ve ni una seña, no. ¿Por qué? Porque está deshecho. Ahora la ciencia diría que se ha vuelto a sus ácidos originales. ¿De dónde pues vienen los ácidos? Usted puede responder de ciertas cosas. Por ejemplo, de los gases, los cuales formaron los ácidos.
¿De dónde vienen los gases? Podría decir que son hechos de moléculas. ¿De dónde vienen las moléculas? De átomos. ¿De dónde vienen los átomos? De electrones. Amén. ¿De dónde viene? Yo quiero leerle esto para que usted vea. Amén. 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 Que el que creó todas las cosas Amén. Sí. te estaba revelando este mensaje para una novia de este tiempo final. Y te estaba mostrando con un simple ejemplo. Amén. Lo creemos, Señor. ¿Usted sabía que las moléculas, los micrones y todo eso? No. Pero el gran arquitecto y constructor, que es Dios, empezó a mostrar estas cosas. Dice, si una sustancia y una creación tienen que venir de un creador, entonces usted no está sentado aquí por casualidad. Gloria a Dios. Amén. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre justo. Amén. Hay una razón tras estas cosas. Hay razón para que usted crea. Hay alguna razón para que no crea. Igual como sucede con la tinta. Amén. Dice, entremos en unos detalles. Mire esto, qué precioso. Amén. Nuestras hermanas que han estudiado, ustedes estudian física, ¿o no? Un poco. Amén. Amén. Y ahí es donde yo los veo por ahí y no encuentro la... Pero mire lo que dice el profeta. Tomamos la molécula número 1 por la molécula 9 y la molécula número 12. Y si hubiera sido el número 11 no nos hubiera dado el color rojo. Pero tuvo que ser el 12 para producir el negro. Amén. Luego, tomándolo en términos de átomos, podríamos decir el átomo 9,6 por átomo más 4,3, el cual nos da un átomo 16,11. Amén. Si hubiera sido el 16,12, hubiera sido púrpura. Y esto se continúa dividiendo. Muestra que hubo algo allá en el principio. Amén. Y eso es apenas el razonamiento común. Es una creación y tiene que tener un creador. Sí, Todo salió de un creador. Amén. ¿No es lo que leímos recién? Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Amén. Amén. Oh, prepárese porque esto es bueno, mire. Y luego cuando es dividido al término de átomos, pues la ciencia allí puede empezar a entender. Cuando llegan moléculas lo pueden ver aún mejor. Y luego de allí a otras cosas, luego llegan las sustancias químicas, las cuales las pueden unir. Amén. Ahora el hombre, antes de haber pecado, Amén. ya en conclusión dice el profeta, y por favor no se les pase esto, dice el profeta. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo, colocándose en muerte de este lado. Amén. Se vino y no había manera de regresar al otro lado. De verdad, Señor. Amén. Exactamente, no había manera de regresar. Pero cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra, una oveja para la sangre, de la cual habló Abel del otro lado del abismo. Gloria a Dios. Amén. De aquel lado, él es un hijo de Dios, mire esto. De aquel lado, él es un hijo de Dios, un descendiente de Dios, un heredero de la tierra. Amén. Podía controlar la naturaleza, podía hablar algo a la existencia, Amén. pues él mismo era un creador, él es un descendiente de Dios. Amén. Pero cuando él cruzó el abismo, fue separado de su estado de hijo. Amén. 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 Cuando entró el pecado, Amén. Amén. él tenía todo de este lado. Amén. Pero cuando cruzó el abismo y pasó para el otro lado, Amén, Jesús. dijo, ahí fue separado de su estado de hijo. Amén. Y es un pecador por naturaleza. Y está bajo las manos y el dominio de Satanás. De verdad, Señor. Amén. 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 No, hermano, pero si esto... Es así. Yo soy re bueno, mi papá, mi mamá. No, mi hermano. Pecador por naturaleza desde el comienzo. Amén. 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 Porque caímos de ese estado de hijo de Dios. Amén. De verdad, Señor. Amén. Porque estábamos del otro lado. Mas Dios aceptó un sustituto. Gracias, Señor. Mire, Amén. luego Dios tomó un sacrificio. Amén. La química de la sangre, por la sangre de macho cabrío y de becerro, no divorció el pecado. Gloria a Dios. Amén. Únicamente lo cubrió. Amén. Amén. De verdad, Señor. Si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía está, ¿ven? Todavía permanece. Amén. Pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Y era la sangre de su propio Hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted entonces de hallarlo. Amén. Gracias, Padre amado. Es lo que estábamos diciendo. Amén. Amén.
Amén. Si nosotros pusiéramos las fases químicas, nos daríamos cuenta que al mal mezclarlas solamente tendríamos otro resultado. Pero al hacer lo correcto y perfectamente, Amén. hace que la gota de tinta caiga sobre el cloro y desaparezca. Dijo el hermano Branham, usted vuelva a buscar esa gota de tinta, no la encontrará. Amén, no la encontrará. Por eso él dijo, mire, él preparó el cloro para el pecado. Gloria. Amén. Gloria a Dios, Señor. Te damos gracias. Tenemos un pequeño virus ahora, pongan un trapo con lavandina. Amén, se acabó. Limpien las cosas con cloro, con lavandina. De esa forma quieren matar un virus. Pero hay un cloro de Dios. Amén. Que mata más que un COVID, mi hermano. El cloro de Dios nos limpia de todo pecado. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador Satanás. Y allí permanece sobre él hasta el día del juicio. Amén. Pero me gusta esto, mi hermano, porque este libro no es para el pecador, este libro es para nosotros. Dice, ¿y qué sucede con el Hijo? Él llega de nuevo a compañerismo perfecto con el Padre, parado al otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro. Él entonces está libre, aleluya. No sé, hermano, ¿qué quita la mancha? La sangre de Jesucristo. Es que ese, mi hermano, es la forma que nosotros tenemos que saber pensar y decir, Señor, revélame esto a mí. Amén. Porque decimos la sangre de Jesucristo, cantamos, por mí corrió la sangre en la cruz. Oh, hermano, qué maravilloso. Pero esa sangre está teniendo efecto en ti. Amén. Porque quizás tú has tirado tus pecados en el cloro común y normal, en el cual vuelve de nuevo con él. Vuelve, Señor, perdóname, Padre, porque lo volví a hacer. No, mi hermano. Hay algo que quita tu mancha para siempre. Y es un pecado confesado. Él lo coloca bajo la sangre. Amén. Y ese pecado desaparece. Amén. Entonces usted está, hermano, si Cristo viniera en esta noche, ¿cómo está mi vida? Amén. Mi vida está pasada por el cloro de Dios. Amén. Tendré errores y fallas. Amén. Pero eso no me pone una mancha en mi vida. Amén. Porque el cloro de Dios todavía está vigente para nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos ante Dios como una iglesia gloriosa sin mancha. La mancha del pecado es quitada por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué sucede con el Hijo? El Hijo llega de nuevo a compañerismo perfecto. Amén. Por eso la palabra nos venía diciendo todos estos días estas cosas. Fuimos predestinados para esta hora, para tener ese compañerismo con Dios. Hay algo que me gusta de esto, mi hermano, y lo he estado viendo en todos estos cultos. Él dijo que el tercer propósito de Dios es volver con ella al Edén, del brazo con ella. Pero había algo que sucedía en el tiempo de la tarde. Era que él bajaba a hablar con Adán. Y él tenía una relación con él. Ese compañerismo nuevamente, dice el profeta, volvemos a ese compañerismo que teníamos en el principio. Amén. Porque Adán se escondió a causa del pecado. Él dijo, me encontré que estuve desnudo y tuve miedo. Dijo, pero si no sabía lo que era pecado. Había una mancha. Había una mancha allí. Por una vez que confesó su pecado y todos confesaron, él mató un cordero. ¿Está usted contento de esto? Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Mire qué precioso esto. Es igual como el cloro, la tinta jamás puede volver a ser tinta. Amén. Cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido en la sangre de Jesucristo, eso termina, mire mi hermano, con todos los síntomas del pecado. Amén. Cuando usted sabe que se va a resfriar y empieza, me cae una gotita en la nariz, me estoy resfriando. Usted de repente empieza a sentir los ojos brillosos. Amén. Empieza a sentir que el cuerpo hay síntomas que le dicen que usted está
Amén. 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 Son los síntomas del pecado, dice el profeta. Cuando el hombre es pasado por la sangre, sumergido en la sangre de Jesucristo, eso termina con los síntomas del pecado. Amén. Gracias, Padre amado. Y todas las moléculas del pecado regresan al diablo. Amén. Y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio, Amén. donde su destino eterno será echado al lago de fuego y entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. Y dice el profeta, la simplicidad. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, amén. Es simple, Amén. Jesús. no es grandes cosas. Amén. Pero es un misterio, porque Pablo está hablando que esto es un misterio. Amén. Amén. Sí, sí. Por eso nos decía la palabra el día miércoles, ¿cierto? Amén. Amén. Nos decía cuál es el problema de que la gente está agobiada, está cabizbaja. ¿Cuál es el problema de esas iglesias legalistas Es verdad, Señor. Amén. que Amén. hacen que la gente esté Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. como atadas, encadenadas? Aleluya. Por eso Pablo me gusta en este mensaje, en este libro de Colosenses, capítulo 2, dice, mira que nadie se engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Amén. Por eso mi hermano y hermana y que nos mira a través de Facebook en esta noche, nunca dejes que alguien te diga a ti Es verdad, Señor. que tú no puedes alcanzar la gracia de Dios. Amén. 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 Llévale ese mensaje de esperanza al caído. Gloria. ¿No nos decía eso el mensaje de adopción? Amén. El día domingo yo correría detrás de él. Y aquel hombre le dijo al hermano Branham, deja que ese bribón se vaya. Y él dijo, no, el día que yo haga eso he caído de la gracia. Amén. Amén. Yo fui, lo busqué y lo alcancé, dijo el profeta, y lo tenemos sentado en nuestros medios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque aquel que ha pasado por la experiencia del perdón sabrá perdonar a su hermano. Amén. Amén. Aleluya. Esto de estar sin mancha. Amén. Dios dejó el cloro de Dios, su sangre, para que caiga esa gota de pecado y se desaparezca. Amén. Por eso el hermano Branham le dijo a Billy Paul, no puedo. Dios ni siquiera a su profeta le muestra los pecados que están bajo la sangre. Aleluya. Gracias, Señor. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Amén. ¿No le daría usted un aplauso al Señor por eso? Porque Él no le muestra los pecados a nadie. Cuando alguien quiere venir a ver tú, no, mis pecados no están confesados, están bajo la sangre. Amén. Él dijo, se presentará una iglesia sin mancha. Amén. Y yo soy parte de esa novia. Amén. Cuando yo me levante en el rapto, mi hermano, Él me presentará y no habrá nada que me pueda detener en esta tierra. Porque estaré sin mancha. No va a haber mancha de pecado en mi vida. Aleluya. Pablo dice que lo hizo a través de la sangre y Dios hizo la paz mediante la cruz. Amén. Amén. Sé que estamos con poco tiempo. Mire. Quiero ir cerrando esto. ¿Qué es la arruga? Yo quiero mostrarle, se lo voy a leer como lo dice el profeta. Amén. Pero que para que nosotros podamos entender, no lo voy a predicar de la forma que lo dice el profeta. Se lo quiero leer para que usted sepa qué es la arruga. Amén. Señor. Amén. Señor. Dice el profeta en el mensaje, el sello de Dios. Oh, ¿por qué no puedes? Oh, ¿por qué no puede este tabernáculo Branham salir de la arruga? Yo me quedé asombrado cuando leí esto. Gloria a Dios. Amén. Dice, quiero saber si ustedes, personas de aquí alrededor, creen este evangelio. Amén. Amén, ¿lo creen? Amén. Yo se lo estoy leyendo para que usted, si usted se ve ahí, diga amén. Mire, quiero saber si ustedes, porque esta es la arruga. Amén. Si usted se encuentra que esto lo identifica, esa arruga, que el Señor pase hoy y la deje lisa. Amén. Amén. Quiero saber si ustedes, personas de aquí alrededor, creen este evangelio. Y ha sido predicado y ustedes lo han visto, señales y maravillas y confirmadas. De verdad, Amén. Señor. Amén. Y todo lo que el Señor ha hablado ha llegado a acontecer. Entonces, ¿qué pasa alrededor de aquí cuando escucho que hay contienda entre vosotros y cuando escucho que hay conflictos? Amén. Amén.
Quiero que escriban cuál es el problema Amén. Gloria a Dios. y pónganlo aquí en la plataforma, dice el profeta. Quiero ver por qué esta iglesia no se puede conducir con el poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo con señales y maravillas. Aleluya. Amén. ¿Qué sucede? Dice el profeta. Amén. Es a lo que el pastor nos está llevando en su alimento en estos tiempos. Amén. Jesús. Que el poder del Espíritu Santo, el liderazgo del Espíritu Santo, se pueda conducir a través de nosotros. Gloria a Dios. Señor. Amén. Eso es lo que la palabra nos ha venido hablando. ¿Para qué? Para quitar toda arruga de nosotros. Quiero ver por qué esta iglesia no se puede conducir con el poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo con señales y maravillas. ¿Qué sucede? Su pastor lo cree. ¿Ustedes lo creen? Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice el profeta. ¿Hay algo mal? Esto debería ser un faro para el mundo. Este debería ser un lugar donde los poderes de Dios y el llorar y clamar y buscar a Dios deberían estar sucediendo de día y de noche. ¿Por qué no podemos tenerlo? Porque hay una arruga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa arruga Amén. es para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Para que no sea detenida por un conflicto. Amén. Para que no sea detenido por una contienda. Amén. Para que no sea detenido por nosotros, que muchas veces no dejamos que el Espíritu fluya. Amén. Amén. Pero yo creo que aquí no hay arruga. Yo creo que Dios se está moviendo. Yo creo que el Espíritu del Señor se está moviendo de alguna manera. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y hemos visto señales y hemos visto maravillas. Y vemos que están siendo confirmadas en nuestros medios. Él nos está limpiando de toda mancha y de toda arruga. Amén. Amén. Oh, qué maravilloso esto. Amén. Amén. Qué maravilloso esto, miren. Dice el profeta, ¿cree usted en seguridad eterna, hermano Branham? Amén. Cuando yo leo Efesios capítulo 5, 25, me da una seguridad eterna. Amén. 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 Que no van a ser por mis propios medios que yo voy a llegar a ese rapto, mi hermano. Aleluya. Va a ser porque Él a través de la palabra me está santificando. Amén. Él a través de la palabra me está presentando puro y santo. Amén. 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 Qué bueno, mi hermano, que no fue algo natural de esta tierra para purificarnos, para santificarnos, para hacernos sin manchas. Amén. 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 Y sin arrugas en nosotros. Tenemos Dios Gloria a Dios. sobrenatural. Aleluya. En un sentido sí, dice el profeta. Yo creo que la iglesia está eternamente segura. La iglesia lo está mientras los músicos pasan. Dios ya ha dicho que ella aparecería ante Él sin mancha ni arruga. Amén. Ahora, lo otro es que si usted está en la iglesia, usted está seguro si es que está en la iglesia. Amén. Amén. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Es correcto eso? Escuchen aquí esta palabra del hombre acerca de esto. Jesucristo. Todo aquel que oye mi palabra y cree que me ha enviado tiene tiempo presente, vida eterna. Amén. Amén. Eso no es solo de un servicio a otro, es vida eterna. Amén. Y no vendrá a juicio. Amén. Lo creemos, Señor. Amén. Cuando usted va a un juicio porque usted cometió un error. Amén. Amén. Pero cuando usted es irreprensible, Amén. No hay juicio. Amén. Aleluya. aquel que viene a mí, Amén, Jesús. Amén. amén, no vendrá a condenación. Amén. 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 Romanos 8, capítulo 1. Amén. Pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, esto es maravilloso. Porque si Él borró mis pecados allá. Amén. Y Él ahora quiere sacar toda arruga de nosotros. ¿Cuánto más será? Ahora, mi hermano. Amén. Amén. Y termino con esto, mi hermano. Aleluya. El profeta de Dios empieza a comentar cómo Dios prueba a sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Cómo Dios lo prueba. Amén. Y Él lo lleva a un hombre que construyó un puente en Sydney, Australia. Y Él empieza a hablar, el profeta dice que ningún arquitecto quería agarrar ese puente, había que unir dos ciudades. Dijo, nadie quería hacerlo, porque sabían que debajo de ese arroyo había solo arena y que no había forma de que pudieran hacer un puente para unir las dos ciudades. Amén. Dijo, pero había un hombre que era experto en hacer puentes. Y él dijo, solamente déjenme hacer una prueba. Dijo, y él metió una máquina. Dice, y empezó a soplar la arena, soplar la arena, soplar la arena.
y nadie sabía lo que el hombre estaba haciendo. Dijo, hasta que en un momento él llegó a la roca. Dijo, en un momento habían piedras allí. Dijo, yo haré este puente. Amén. Sí, Señor. Y el profeta dice, ninguno se atrevió. Puede ser por mi correo. Un hombre de buena reputación. Un hombre de buena reputación, mi hermano, se paró y dijo, yo lo voy a hacer. Y vino, dice que vino vino el alcalde y le dijo, señor alcalde, yo acepto el trabajo. Y el alcalde le dijo, pero mire que usted es de buena reputación y nadie quiere hacerlo porque este puente que usted haga se va a caer. Y él dijo, no, yo lo quiero hacer. Dijo, ¿sabe usted lo que está aceptando? Y él le dijo, sí, lo entiendo muy bien. Dijo, y él dijo, pues arquitectos americanos y de todo el mundo, constructores de puentes han venido y le temen al trabajo. Y él dijo, pero señor, yo no le temo al trabajo, yo lo acepto. Amén. Sé que tengo una reputación mundial como constructor de puentes, pero arriesgo mi reputación. Y dice el profeta de Dios, él tenía una visión. Amén. Antes que un hombre pudiera hacer una reputación, él necesita tener una visión de lo que está haciendo. Aleluya. Amén. Por eso yo lo quiero a usted meter en esta visión en esta noche. Amén. Porque él dijo, yo me presentaré a mí mismo una iglesia santa y sin mancha. Amén. E irreprensible. Amén. ¿Se anima usted? Y lo que es. Perderás tu reputación si esto no sale. Pero le dijeron al hermano Branham, y si el rapto no acontece, usted será un tonto. Y él dijo, yo prefiero morir como un tonto por haber creído que él viene y no perdérmelo por tonto. Amén. Este hombre dijo, pero... Y él dice que él empezó. Dijo el profeta algo maravilloso, estamos terminando. Bendito sea el Señor, por esa razón existe un cielo a donde ir. Por esa razón nosotros podemos tener una reputación como cristianos. Correcto, dice el profeta. Dice, por esa razón sabemos que el material que hay en este edificio es la sangre de Jesucristo que está en este edificio. La mancha de su sangre ha lavado todo pecado. Él me tomó a mí de los callejones del infierno y me hizo su siervo. Por tanto yo creo en Él y he pasado de muerte a vida. Pero ellos tienen confianza y creen en este gran arquitecto y constructor. Y cuando el hombre lo hizo, lo primero que hizo para estar seguro que tenía la razón, él fue allá. Y él dijo, ahora antes de comenzar este puente tenemos que bajar hasta una base sólida. Y él sabía que debajo de esa arena el pecho de la tierra estaba allí. Y él metió unos tubos, mi hermano, y llegó hasta la roca sólida. Y entonces fue cuando, dice, cuando al obtener llegó sobre la roca, ancló unos grandes tornillos allí y preparó eso, así como cada uno fue soplado. Entonces fue y se rodeó de los mejores arquitectos que pudo encontrar y mandó a traer hierro para su puente. Cuando él lo tenía, no puso un solo pedazo de hierro, ni siquiera un tornillo, hasta que había sido examinado científicamente. Amén. Amén. Examinó cada pieza. Aleluya. Amén. Por eso lo que predicaba el pastor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tú crees que estás aquí por casualidad? Amén. El gran arquitecto y constructor Dios, Amén. Amén. antes de la fundación del mundo, Amén. con el que fueron creadas todas las cosas allá en el principio, por las que fueron creadas por medio de Él y para Él, te examinó a ti. Gracias, Padre. Y Él sabía Amén. que tú eras el puente. Amén. Que tú eras el material que Él podía usar en esta hora. Él te examinó y Él te predestinó para esta hora. Y dijo, pero si ahí esa tierra ensuciará tu reputación. Gloria a Dios, bendita reputación. Porque somos cristianos en esta noche que hemos sido probados por el tiempo. Amén. Dice que ese hombre hizo ese puente. Dijo, y el primero que se puso en la lista fue él. Dijo, yo voy a cruzar ese puente primero. Uno de estos días, mi hermano, nosotros estábamos separados de la eternidad. Éramos enemigos de ella. No había nadie que nos podía unir del tiempo a eternidad. Pero el